Damos hoy el inicio a un ciclo de charlas que son charlas abiertas, algunas van a ser conferencias, otras paneles, virtuales, presenciales, de junio a noviembre, porque estamos festejando, digamos, los 10 años de creación del programa. Si bien siempre hemos trabajado particularmente con las docentes que van a dictar las charlas, no es la primera vez que trabajamos. En este año tenemos una cuestión particular que queremos destacar, que enmarcar todas estas actividades en el marco de la creación de los 10 años del programa. Nos acompaña Mariana Boffelli, que es la directora de Extensión de la Secretaría de Extensión y Cultura, que es la secretaría en la que se enmarca el programa de Extensión, Educación y Sociedad hacia una mayor inclusión educativa. La secretaria de Extensión no pudo asistir por compromisos anteriores que tenía, lo mismo que la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencia, en la que se inserta el programa Educación y Sociedad, porque tenían compromisos previstos con anterioridad. Así que la decana nos dice que va a estar en próximas ediciones y nos augura una excelente jornada de trabajo. Mariana, no sé si querés decir algunas palabras antes de que comencemos y la presente a Marcela. Bueno, buenas tardes, un gusto compartir esta tarde con ustedes y, como dijiste, Ana María, representando un poco a la secretaria que por sus compromisos como la decana no puede estar, y teniendo en cuenta un poco el público convocado para esta charla y para este ciclo que comienza hoy, quería, como brevemente, digamos, comentar esto de qué es la extensión, ¿no? Y lo que implica el programa dentro de esta función, ¿no? Y cuando hablamos de extensión en esta universidad, se está considerando justamente una relación interactiva y multidireccional que la universidad va a establecer con los diversos actores en todo su accionar, donde dicho accionar se va a centrar en la producción, en la circulación y en la apropiación social de los conocimientos, ¿no? Toda intervención social va a estar enmarcada en la extensión, implicando construir un campo de relaciones entre actores, actores que pueden ser académicos, sociales, productivos, con el territorio que va a involucrar las dinámicas que van a ser socioculturales, donde van a entrar en juego los poderes, los intereses, las temáticas y las problemáticas sociales, ¿no? Sobre las cuales se va a intervenir o se va a trabajar, y también con las políticas públicas, ¿no? Que atraviesan todas esas temáticas y problemáticas que se identifican. Desde esta universidad hay una variedad de intervenciones ligadas a la extensión universitaria, y una de ellas es justamente este dispositivo son los programas de extensión, ¿no? Aparte de los proyectos, de las prácticas, de los talleres, ¿no? De las bibliotecas, etcétera, ¿no? Que dependen de esta secretaría. Y en este caso, como decía recién, este dispositivo, que es el programa de extensión de Educación y Sociedad, estaría constituyendo una instancia tanto política como de gestión, que aborda distintas problemáticas, y que es considerada significativa para la universidad y que también forma parte, ¿no? De las preocupaciones más importantes que tiene la agenda pública en función de los temas y los problemas que aborda. En esta ocasión, como dijiste hoy, Ana María, nos encontramos en el marco de los 10 años de este programa, uno de los 9 programas de extensión que tiene la Secretaría de Extensión y Cultura de esta universidad. Donde justamente, bueno, los fundamentos de este programa han estado vinculados desde su creación a la democratización del conocimiento, puesto que se entiende que una mejor calidad educativa va a conllevar necesariamente a un mejoramiento general del ejercicio de una ciudadanía plena, siguiendo lo que dice Hugo Quiroga, y en este sentido
este programa en particular ha pretendido concentrar sus acciones para contribuir justamente al logro de una mayor inclusión social y mejor calidad educativa, trabajando junto a diversos actores que no acceden a la universidad o que no acceden a la educación, o que lo hacen en condiciones desfavorables. Por lo tanto, con la inclusión educativa como eje, lo cual no es más que hablar de inclusión social, cultural y política, ¿no? como dice Freire. El reconocimiento institucional de la importancia del trabajo extensionista en conjunto con la sociedad y en integración con las otras dos funciones, como son la de docencia y la de investigación, van a generar sin lugar a dudas un espacio más que propicio para poder impulsar a su principal fundamento, ¿no? en lo que hace a este programa en particular, y que es lograr cada vez mayor inclusión educativa, como decía recién Ana María. Así que bueno, con estas palabras, digamos, no más que agradecer, ¿no? la participación en este espacio, agradecer a todos los que están hoy participando de este espacio, y aprovecho también nuevamente para felicitar a todo el equipo, ¿no? que conforma este tan importante programa como es el de Educación y Sociedad. Así que bueno, muchas gracias y augurios para este ciclo que comienza hoy. Gracias, Mariana, muchas gracias. Y por supuesto, sí, también agradecer a todos por su participación y su interés en esta temática particular, porque, digamos, en el programa Educación y Sociedad hacia una mayor inclusión educativa, cuando hablamos de inclusión, lo hacemos en el sentido de Terici, que dice no solo el ingreso, permanencia y egreso, sino ingreso, permanencia, aprendizaje y egreso. Y lo que sí hemos aprendido en estos 10 años es a escuchar, a ver qué es lo que pasa en las instituciones educativas, y nos parece que este tipo de charlas abona y aporta mucho, mucho, porque son los docentes los que participan, que son quienes llevan adelante esta tarea en las escuelas, ¿no es cierto? Lograr es que los alumnos aprendan. Por eso en esta tarde particular vamos a trabajar con Marcela Mendicino, que va a abordar la problemática de dislexia. Marcela, que hace muchos años viene trabajando con la universidad, y creo que hace 10 que viene trabajando con nosotros en el programa, tantos como tenemos de creados. Marcela es psicopedagoga, egresada de la Facultad de Ciencia y Educación de la Universidad Católica de Santa Fe. Tiene un posgrado en Psicopedagogía Clínica e Institucional de la Escuela de Psicopedagogía Clínica. Un posgrado en Neuropsicología de los Trastornos de Aprendizaje de la Universidad Nacional de San Luis. Un posgrado en Actualización Neurocognitiva en Trastornos Específicos del Aprendizaje y Trastorno Generalizado del Desarrollo de la Universidad Católica de Santa Fe. Una diplomatura en Diagnóstico y Habilitación Neuropsicológica de las Dificultades de Aprendizaje de la Universidad Nacional de Morón. Y realiza actividad clínica privada desde mayo de 1992 y hasta la fecha, con especialización en trastornos de aprendizaje. Es consultora externa de instituciones escolares oficiales y privadas en el abordaje de dificultades de aprendizaje. Coordinadora, efectora y evaluadora de trayecto de capacitación del Instituto de SADOP. Es docente en la Universidad Católica y en la Universidad del Litoral. Ha realizado cursos, talleres de capacitación como profesora invitada del programa Educación y Sociedad desde, como les digo, desde la creación del programa. Y también ha dictado la asignatura Dislexia, un desafío para la salud y la educación en la Facultad de Humanidades y Ciencia, como una materia optativa para los distintos profesorados, y como una materia electiva para las distintas carreras de la Universidad del Litoral. En su cuarta edición, en 2021, que bueno, en año que no teníamos presencialidad plena en la universidad, hemos desarrollado esa, y al final sí logró Marcela
hacer una presentación presencial de los estudiantes que cursaron la materia. Esto es brevísimo del currículum de Marcela, pero creo que nos da un pantallazo para saber qué es lo que hace y por qué la tenemos esta tarde con nosotros. Así que muchas gracias, Marcela, nuevamente, porque siempre responde a nuestro llamado. Muchas gracias por participar de esta instancia. Y te dejamos al auditorio con vos. Para mí realmente es un honor que me sigan llamando y que me convoquen. Y no sabía que estaba desde el principio del programa. No era necesario leer el currículum porque da cuenta de mi edad. Desde el 92 que estoy trabajando con trastorno de aprendizaje, por Dios. Bueno, pero fue siempre lo que me apasionó a mí y con lo que siempre quiero apasionar a los que se meten en el tema. Realmente me parece que el rasgo mío, y espero que ese sea, es que los alumnos cuando salen de la materia electiva o cuando salen de las charlas, les quede esa pica esa pizca de curiosidad y sigan apasionándose con el tema, porque es un tema obviamente que nunca está cerrado, y el insertarse en las neurociencias hace que uno esté constantemente en actividad y constantemente pensando y repensando y resignificando lo que hace. En realidad, en realidad me encanta esto de la virtualidad, porque quizás si hubiéramos tenido que estar en el mismo lugar y estar presentes con el día, las distancias y todo eso, se hubiera complicado más. No me termina de gustar el ver cuadraditos negros nomás y no ver caras, pero bueno, va a ser una cuestión a la que nos vamos a tener que acostumbrar. Yo pensaba las últimas charlas que di presenciales, el ir caminando y me cebaba y agarraba mates de todos lados, y ahora ya se terminó el mate, se terminaron un montón de cosas, el mate compartido, pero es recontra viable esto de poder hacerlo así, de acercarnos a un montón de lugares que quizás no hubiera sido posible. Una de las otras desventajas es esto, que no puedo estar intercambiando información y viendo las caras y sabiendo si voy bien con la información o no. Y al ser un auditorio tan diverso, por ahí temo ser muy simple o muy compleja, o empezar desde etapas muy tempranas y que ustedes que quieran que llegue a etapas terciarias o universitarias. Así que yo lo que les voy a pedir es que el modo de relacionarnos sea a través del chat, que escriban, y Sofi o alguna de las chicas me va a ir diciendo, así lo vamos haciendo realmente ameno y que les sirva. Que obviamente va a ser esto que les digo, un inicio para que ustedes se fascinen con las neurociencias, con la dislexia, etcétera. Perdón, Marcela, antes de que continúes, se escucha raro. Se escucha como con lluvia. Sí, porque hay una interferencia. Así. Así está mejor. ¿Se escucha mejor? Sí. ¿Se escucha mejor? Sí. ¿No? Sí, se escucha mejor, Marcela. ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Sí? Bien. Bueno, otra de las desventajas que hubiera sido es que estoy difónica y con un poco de tos, que quizás hubiéramos pensado que no se podía hacer, pero sí, se va a poder hacer. Arranco. A mí me gustaría saber si son todos profes o estudiantes de profesorados y de qué nivel. Bueno, yo soy estudiante de profesorado y licenciatura en letras. O a ver, para hacerlo más esto, rápido.
¿hay algunos que no sean estudiantes de profesorados o profesores? Bien. Vamos a hacer al revés. Los que no son profes, que escriban, porque deben ser la mayoría los profes. Acá están poniendo profe universitaria, profe de lengua, estudiante de psicopedagoga, estudiante de música, Terapia licenciatura ocupacional, en filosofía, terapista, estudiantes. ciencias de la educación, preceptora, profe no. Profe de biología, de lengua y literatura, de inglés. ¿De nivel inicial no hay nadie? Profesorado en educación especial con orientación en sordos y hipoacústico, estudiante residente del 4º año. No sabemos en YouTube cómo... En el en el chat de YouTube hay una mamá que tiene un nene con dislexia, está diciendo, bueno. Bien, Hay bien. profesores de nivel inicial también. En YouTube hay profesores de nivel inicial. Y profesorado en educación especial y nivel primario. Ok, estamos entonces en todos los niveles. Sí, muy... cuando yo pensé hasta cómo ponerle a la charla, qué nombre le pongo, empecé a recapitular los nombres que puse a las charlas que vengo dando desde hace años, desde la asociación Aprendamos, que fuimos la primera asociación de niños con dislexia, de padres de niños con dislexia, hace 15 años que venimos dando charlas, y buscábamos que el título englobe el objetivo de la charla, ¿no? Entonces empecé pensando en ponerle un problema de varios, un compromiso de todos, pensando justamente que en aquel momento, hace más de 10 años, hablar de dislexia o decir algo de dislexia era algo raro, que no se hablaba mucho y entonces se creía como que era una de esas enfermedades raras que andan circulando, una de esas cosas raras que andan circulando. Entonces el interés nuestro era en que sepan que de cada 5 chicos con problemas de aprendizaje, 4 tienen dislexia. Entonces, que hay un porcentaje grande, que hay entre un 5 y un 15% de estudiantes que tienen dislexia, entonces que en los cursos en los que yo sea docente, seguramente me va a tocar algún chico con dislexia. Entonces, el interés era en un primer momento que sepan que había dislexia y que había mucha, que era algo que tenía mucha prevalencia. Marce, Después, te corto algo el tema cortito fue porque hay... dislexia, una cuestión de enseñanza, aprendizaje, porque la idea es siempre pensar que son chicos que pueden aprender de otra manera, entonces tiene un gran impacto el modo en que yo le enseñe. Yo siempre les digo a los pacientes míos, el 80% de su pronóstico lo tiene la forma en que se lo expliquen, lo tiene la enseñanza. Entonces, el hecho de que ahora me encuentre en una charla en la que hay docentes de todos los ámbitos y de todas las áreas realmente me fascina, porque el pensar que están interesados en saber qué es y cómo ayudarlos ya es el 80% del pronóstico para mis pacientes. Entonces es fantástico para todas las personas con dislexia. Bueno, después pasamos por un tema para visibilizar, una necesidad de nominar una condición, porque cuando se empezó a hablar de dislexia empezaron también a pensar, a decir, pucha, no le pongamos
rótulos, no estigmaticemos, el decir que tiene dislexia es ponerle una etiqueta, y entonces ahí es donde empezamos a pensar en la necesidad de ponerle un nombre y un apellido a esto que los está afectando, pero siempre sabiendo de qué se trata, porque si sabemos de qué se trata vamos a darnos cuenta que justamente no es una estigmatización, sino es una vía de acceso para, que eso es a lo que quiero que finalmente nosotros lleguemos. Yo quiero que las chicas de la organización, cualquier pregunta que hagan me la digan, porque no voy a ir viendo el chat porque me voy a perder. No, te voy a ¿Sí? comentar, Marce, No que te está escucho, conectada Patri. por el YouTube, Melanie Kiefer, y pone, Marce, yo fui paciente tuya y ahora estoy en No, el estás profesorado de muteada, educación. Patri, me parece. Ahí, sí. No sé por qué no la escuchás. Yo la escucho, Patricia. ¿A mí me escuchás, Marcela? No te ¿Escuchan? escucho. No. Ah. ¿Me escuchás, Marce? No, Quizás no la sale escucho. por los auriculares que tenía hoy. Por Tal vez eso no por los escucho. auriculares. Pucha, ¿será por esto? Ustedes me escuchan bien a mí. Yo a Sí. ustedes no. Y a ver si vuelvo a esto. Los auriculares me dicen que puede ser. Ahí está. ¿Ahora Bien. sí? Bien, perdón. No, Sí. te comentaba que pusieron que Melanie Kiefer, que dice, Marce, fui paciente tuya y ahora estoy en el profesorado de educación primaria en 4º año. Capa total. Sí. Hola, Melanie. Bien. Bueno, Melanie va a poder contar también de su forma de aprender y cómo, fíjense cómo llega tan lejos y mucho más lo que quieran, ¿no? Entonces, cuando empecé a pensar en esto de la charla de dislexia, digo, voy a hablar de dislexia. Perdón, Marce, me parece Sí. que tu auricular hace una interferencia, ¿puede ser? ¿Eso es lo que hace el sonido? Sí. ¡Ay! Paren. Cuando quieras hacer una consulta y quieras que te respondamos, te lo pones al auricular, ¿querés? Los desconecte. Sigo así no hacemos demora. Hacemos así, perfecto. Bien. Marce, ¿Me escuchan bien? desconectalos. Sí, pero desconectalos. No te escucho, Ana. Qué macana esto. No tengo otro. Pero debo tener... Dice que los desconectes, Marce. Desconectalos para poder escucharnos. O sea, desconectalos y seguí hablando. Pero espérate, ¿los desconecto dónde? Y vos los De tenés la con compu. a los auriculares. Ya sé, pero cuando los desconecto no los escucho a ustedes. Ahí hay que cambiar en el sonido, poner que sea desde la notebook o de donde vos estés conectada, porque sigue saliendo como del auricular. ¿Dónde, Eli? Abajo donde dice el del volumen, altavoces, por ahí. No, yo donde veo silenciar. Ahí. A ver ahí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? nosotros te escuchamos, sí. Sí, te escuchamos. A ver, hablen. Ahora nos Marcela, escuchás. ¿escuchás? No las escucho a ustedes. Perdón. Marce. No, si nosotros te escuchamos, después vemos. Ahora ahí. ¿Me escuchan mejor? Sí, Sí. se escucha bien. Ah, perfecto. Y yo los escucho a ustedes. ¿Estamos bien así? Así estamos bien. Perfecto. Bien. Y yo lo que les contaba es que hace poco di una charla en la que preguntaba, eran todos docentes, cuántos chicos con dislexia tenían en los grados, en los cursos. Y si tenían chicos con dislexia. Todos levantaron la mano, todos tenían chicos con dislexia, lo que para mí fue un gran aliciente, el que se pueda pensar que hay chicos con dislexia en las aulas, ¿no? Pero cuando empecé a preguntar si eran chicos diagnosticados, no, eran sospechas de chicos con dislexia.
Yo que soy una positiva empedernida, yo siempre soy muy positiva, pensé, está fantástico que los docentes empiecen a pensar que chicos que tienen dificultades pueden tener dislexia. Eso es un gran avance, esto 10 años atrás, 15 años atrás, no estaba eso, está fantástico. Ahora, caemos en el riesgo de pensar que todos tienen dislexia. Cuando sabemos que tienen algunas dificultades, englobamos a todos con que tienen dislexia. Entonces, el gran desafío es conocer qué es la dislexia para poder ustedes como docentes ser los grandes detectores de esto. No van a poder ser los que diagnostiquen, porque obviamente lo tiene que hacer una profesional, un profesional, pero sí van a poder ser los detectores y ya pensando que puede ser que tenga dislexia y que no es que es vago, que no quiere, que me tiene bronca o que se hace el vivo, ya también me ayuda a mí a posicionarme en otro lado. Entonces me parecía re importante partir de qué es la dislexia. Yo lo que quiero que ustedes me digan es qué les parece a ustedes qué es la dislexia. Pongan puntitos. Ahora sí los voy a ir leyendo yo. Sí, Jessica, genial. A ver, piensen qué les parece que es la dislexia, sí, tips, y si y los que están repetidos no los vuelvan a poner. Me encanta, una dificultad, una imposibilidad de aprender, confundir letras al escribir, dificultad en la escritura. Bien, trastornos, dificultad para aprender, acá dicen para leer y por ende para comprender, una forma diferente de aprender, cambiar las letras. Antes me había gustado otra cosa que habían puesto. A ver. Saltearse letras, imposibilidad de aprender y lo preguntan. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué les parece que no es dislexia? Cuando ustedes escuchan, tal, creo que tienen dislexia, ¿ustedes en qué se basan para hacer esa diferencia? ¿Qué no es dislexia? ¿Qué no comprende la dislexia? Imposibilidad de comprender textos extensos. Bien, no es una enfermedad, dice acá Noelia. A ver, no es un retardo mental. No es un trastorno de conducta. Sí, pero están re bien.
No es una cuestión de lateralidad, por lo que entiendo. No es una imposibilidad de aprender, no es incapacidad de aprender, no significa que no puedan aprender. No es un trastorno. Los alumnos que tienen no son integrados en el nivel secundario. Bien. No es TEA. No limita el saber. No es una enfermedad. Bien. A ver si se me fue para arriba, a ver si me quedó una. Oh, se me fue. Bueno, genial. Ahora empiezo yo y no paro, entonces no es una forma convencional de aprender. Perfecto. Párenme ustedes ahora, que ya tengo todos estos conocimientos previos de ustedes, párenme cuando quieran hacer alguna consulta. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, es un proceso de aprendizaje más lento que otras personas, pero pueden aprender igual. Voy a tomar a esto. A ver. Vamos a, desde entender este concepto que es de la Asociación Internacional de Dislexia, nos va a abrir a todos el panorama como docentes, como terapeutas, como padres, de cómo es, de qué se trata y cómo es nuestra intervención con alguien con dislexia. Es una dificultad específica del aprendizaje. Como es de la Asociación Internacional, obviamente que es una traducción del inglés, y en algunos esta traducción del inglés dice que es una discapacidad. Yo lo tomé como de la traducción que dice es una dificultad específica de aprendizaje de tipo neurológico. Y ahí ya tenemos un montón de cuestiones que a nosotros nos van a servir para ir pensándola. Primero es una dificultad. Yo en realidad prefiero decirle trastorno, porque en realidad la palabra dificultad habla más de cuestiones extrínsecas, es decir, que yo tengo una dificultad por algo del ambiente, cuando estamos hablando que la dislexia tiene una causa neurológica. Pero si no hilamos tan finito, podemos pensarlo como una dificultad. Es más, la ley 27.306, que es la de dislexia, la de trastornos de aprendizaje, es de DEA, de dificultad específica de aprendizaje. Lo que pasa es que si poníamos TEA como trastorno específico de aprendizaje, se confundía con trastorno del espectro autista. Entonces quedó como dificultad específica. Pero pensemos que dificultad en este caso está hablando de una cuestión intrínseca. Es específica del aprendizaje, y acá como muchos decían, pueden aprender de otra manera, pueden aprender quizás a otro ritmo, pero pueden aprender, porque específicamente lo que está, no digo deteriorado, pero lo que funciona distinto es la lectura y la escritura, pero todo lo otro funciona bien. Por eso es tan importante cuando hacemos un diagnóstico neurocognitivo, cuando hacemos un perfil cognitivo, saber cuáles son las habilidades potables, las fortalezas con las que cuenta para aprender, y cuáles son las dificultades o cuáles son los desafíos. Porque entonces en esas habilidades vamos a poder trabajar y vamos a poder compensar para que pueda aprender. Porque obviamente son chicos que pueden aprender y que pueden acceder al nivel que quieran de educación. El ejemplo está en Melanie, que se presentó excelente, que está en un nivel terciario. Hay otros pacientes míos, por eso que ya les dije que hace 31 años que estoy en el tema, que son universitarios, que se recibieron, es decir, no afecta, no hay un techo.
en la dislexia. Y entonces, específicamente es un trastorno de aprendizaje que afecta a eso, pero que nos permite acceder al conocimiento desde otro lugar. Y que es de tipo neurológico, porque también habían dicho Valeria Ferrer, que también corre con ventaja, porque sabe del tema, que es una condición innata, hereditaria, ¿no? Ya en lo intrauterino ese cerebro se forma distinto, funciona distinto, y va a hacer que ante la lectura y ante la escritura trabaje de otra manera. Entonces, ya desde cuando el cerebro se está formando y las neuronas que están en el centro del cerebro se migran hacia la corteza, se van formando pequeñas ectopías, hay distintas vascularizaciones. No quiero ser técnica en la cuestión orgánica, pero a lo que quiero llegar es que hay una cuestión orgánica, hay una base neurológica de causa. ¿Qué quiero decir con eso? Justamente que no es determinante. Ya sabemos ahora, con todo lo de la epigenética y toda la importancia de lo ambiental, que el venir con una configuración distinta del cerebro no es que nos predetermina para no aprender, sino que vamos a poder aprender, pero desde otro lugar. Entonces, nuestro cerebro, ante una actividad nueva, como es esta actividad cultural nueva para nuestro cerebro, como es la lectura, pensemos que el hombre es hombre desde que cazaba mamut y buscaba cómo hacer fuego con 2 piedritas, y tenía este mismo cerebro que tenemos nosotros. Lo que pasa es que este cerebro tiene que ser plástico como para poder captar y para poder aprender lo que la cultura inventa. ¿Está? Entonces, lo que tiene que hacer el cerebro es tunearse, reciclarse, como dice Duhigg, para esto que inventó la cultura. ¿Qué hace? Zonas que ocupaba para otras cosas, las tiene que reciclar para que funcione, para que se conecten y logren responder a esta nueva actividad. ¿Soy clara? Yo no veo caras, entonces no sé si me están siguiendo o no me están siguiendo. Coméntenme por ahí en el chat. Sí, Marce. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, ¿qué hace este cerebro? Tenía una zona que era para lo visual y tenía una zona que era para el lenguaje, porque el hombre es hombre desde que habla, tenía una zona. Tiene que crear un puentecito entre esto que es la letra y esto que es el sonido, para poder leer, para poder escribir. Ese puentecito, en algunos, viene distinto. Yo les digo, o viene más largo, o viene excesivamente corto, o vienen esos puentes de palo, ¿vieron que son medios endebles? Bueno, así viene configurado de fábrica, pero desde nosotros, por eso es la gran responsabilidad que tenemos nosotros, podemos lograr que mejore, o si no, podemos lograr que encuentre otros puentes para aprender. Entonces, lo que sabemos de dislexia es que es una dificultad que tiene una base orgánica, que es de tipo neurológico, y que es específica, que no afecta todo su aprendizaje, afecta su lectura y su escritura. Por otro lado, sabemos que la escuela es muy lectoescrita, entonces ahí el desafío de nosotros docentes, como hacer para pasar por encima muchas veces de su lectura y su escritura, para saber si ese chico sabe la Revolución Francesa, o si ese chico sabe sustantivos, o si ese chico sabe qué es ecosistema, población, individuo, o no se me ocurren más ejemplos. Entonces, hasta ahí es una dificultad específica de aprendizaje de tipo neurológico. ¿En qué lo podemos ver? En dificultades para reconocer palabras de forma precisa, fluida. Es decir, no solo en la exactitud, sino en la eficiencia, sino en el tiempo que le lleva. Porque justamente ese puente hace que no sea fluido ese tránsito, y entonces le lleva más tiempo esta decodificación. ¿Sí?
Yo ahora les voy a ir mostrando en distintas etapas cómo se ve eso, pero el sistema de lectura es un sistema funcional muy complejo que implica muchas habilidades. Entonces se estuvo pensando a nivel científico cuál era la habilidad que estaba deteriorada o que era deficitaria en estas personas con dislexia. Se pensó en cuestiones de visuales, es decir, puede ser que no tenga buena discriminación. Necesitamos para leer buena discriminación visual, necesitamos para ver buena diferencia figura-fondo, necesitamos para ver buena direccionalidad, el discriminar las letras según la direccionalidad. Necesitamos un montón de cosas en la cuestión visual, pero vimos que no era en lo visual donde estaba la dificultad. Por otro lado, pensamos, bueno, para leer necesitamos ir de izquierda a derecha, seguir una secuencia de sonidos, tener un ritmo. Tampoco vimos que es ahí donde está la dificultad. Vio la comunidad científica. La comunidad científica donde pone la causa, actualmente la causa de la dislexia es en el componente fonológico del lenguaje. Es decir, volvemos en cómo se conecta esto que yo estoy viendo con esto que yo estoy escuchando, que yo puedo decir. En esto de que el lenguaje oral es todo un continuo y que yo cómo hago para disociar esas partecitas de ese lenguaje y ponerle un dibujito que es la letra. Eso es lo que está afectado. ¿Se entiende? Hay personas con dislexia. Sí, Analía, preguntá si me lo dicen. Hay personas con dislexia que, no sé si vieron la película Estrellas en la Tierra, que al nene muestra como que se le mueven las letras. Sí, hay personas con dislexia que tienen afectado lo magnocelular y entonces se les mueven las letras y hasta ha habido anteojos que los ayudan a organizar esto visual. Pero para que la persona tenga dislexia tiene que tener una dificultad en el componente fonológico. A la vez puede pasar esto, a la vez pueden ser descoordinados motrizmente, a la vez puede ser que tengan fea letra, a la vez puede haber un montón de cuestiones, pero el componente fonológico es lo que está afectado en todas las personas con dislexia. No sé si me preguntaste, Analía. Analía quería preguntar algo. Sí. Sí, Analía, te escuchamos. Desmuteate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, por ejemplo, para un chico con dislexia, ¿es mejor trabajar en forma oral que escrita? ¿Es más viable el aprendizaje? Sí, ya vamos a llegar a eso, pero justamente si estoy hablando que hay una dificultad específica en la lectoescritura, su mejor manera de expresarlo va a ser siempre desde el oral. Siempre vamos a llegar a lo que más sabe él desde el oral que desde lo escrito. En personas con dislexia compensada, que han trabajado y han mejorado un montón, siempre lo que más queda de residuo es el tiempo que le lleva a leer y los errores de ortografía. Entonces, si le lleva más tiempo leer, le va a costar más acceder al conocimiento desde su propia lectura, o le va a llevar más tiempo, ¿no? Bien, y esto que dice acá, que usualmente no se conectan con otras destrezas de tipo cognitivo, justamente es lo que decían acá, no es un retraso mental. Para hablar de dislexia tenemos que descartar que haya un trastorno intelectual, que haya una discapacidad intelectual. Si hay discapacidad intelectual, no hay dislexia. Justamente estamos diciendo que es una dificultad específica, no sería más generalizada. Y ojo que estoy diciendo que son chicos inteligentes y dentro de toda la gama de la inteligencia. Porque también es un mito pensar que las personas con dislexia son todas Einstein. Porque hay un montón de famosos que tienen dislexia y que realmente han hecho
han sido hitos en lo que hicieron, pero también hay un montón de gente común que tiene dislexia y que tiene su inteligencia desde el rango normal bajo al rango normal alto. Lo que sí sabemos es que son personas con inteligencia normal, ¿sí? Y otra de las cuestiones de exclusión, es decir, de las personas de lo que sabemos que no es dislexia, es el tema de la instrucción académica efectiva. Es decir, ahora, en el 2021, hubo un montón de chicos que no se alfabetizaron, que llegaron a un segundo grado no alfabetizados, porque en el 2020 no hubo un aprendizaje sistemático, y lo digo, quizás queda feo, pero sistemático, organizado y cara a cara que necesitaba ese nene para aprender a leer y escribir en primer grado. Nos encontramos con un montón de familias que tuvieron que estar enseñándoles a leer o a escribir a sus hijos, y eran mamás que no tenían ni idea, o papás que no tenían ni idea de eso. Entonces, la lectura es un sistema secundario que requiere justamente una enseñanza específica, sistematizada, que en el 2020 no fue tan potable de hacer, y entonces llegamos a pensar en que llegó a segundo grado y hay un montón de chicos que no se alfabetizaron. Bueno, todos esos chicos tienen dislexia. No, van a tener dislexia si una vez enfrentados a una propuesta educativa efectiva, sostengan sus dificultades, ¿sí? A mí en el consultorio me llegaron muchos chicos de segundo grado, y yo soy muy, muy cauta para poner el diagnóstico de dislexia. No porque tema poner un diagnóstico, porque yo digo que un diagnóstico es abrir puertas, no cerrar o encasillar. Muchos pacientes cuando llegan al consultorio llegan diciendo, soy burro, no me sale nada, y uno cuando le muestra todo el panorama de lo que pueden hacer, vuelvo a la dificultad específica, y dónde están sus desafíos, es como un alivio, decir, bueno, no era burro, era que no me salía esto, pero me sale todo lo otro. Entonces, no es que retasé un diagnóstico, pero sí fui muy cauta en hablar de dislexia cuando eran chicos que no se habían enfrentado a un aprendizaje sistemático, que es el aprendizaje que requiere la lectura y la escritura. Entonces, ¿qué se hizo con esos nenes que dentro de su grupo venían más lento también? Es decir, todos se habían enfrentado a la misma propuesta, pero así todo, esos chicos, ese paciente venía más lento que el grupo. Se trabajó con conciencia fonológica, con principio alfabético, y si después de 6 meses de trabajo especializado, sistemático, organizado, no lo lograba, ahí podemos entonces empezar a decir que tiene dislexia. Antes decíamos que es un retraso lector. ¿Se entiende? Entonces, no es que ahora hay más chicos con dislexia porque se les enseñó con el método, con el constructivismo. No, en realidad el porcentaje de dislexia se sigue manteniendo igual. Hay un montón de métodos que favorecen el aprendizaje, hay un montón de métodos que no, pero el porcentaje de dislexia es siempre el mismo. Y esto que dice acá, consecuencias colaterales, fíjense que estamos todos dentro del concepto que da la Asociación Internacional de Dislexia, y cómo ahí ya nos despejó un montón de cuestiones. Por eso esto, sáquenle foto, ténganlo, porque me parece que con esto ya ustedes tienen una visión recontra ampliada de lo que pueden hacer o no hacer con los chicos con dislexia. Dice, consecuencias colaterales pueden incluir problemas con la comprensión de la lectura y con una carencia, no sé por qué dice con, porque está copiado textual, es una mala traducción, una carencia de experiencia literaria, lo que podría impedir el incremento de vocabulario o el conocimiento, esperen que tengo el zócalo acá, conceptual previamente adquirido. Y dice, consecuencias colaterales, no está dentro del concepto. Puede ser que los chicos con dislexia tengan problema en la comprensión, pero no estamos dentro de dislexia, es decir, que todos los chicos con dislexia tienen problema en la comprensión. Esto era una de las cuestiones que ustedes proponían.
tienen dificultades para comprender. Vamos a ver cómo estas dificultades en la decodificación del principio obviamente obran como cuello de embudo para llegar a la comprensión, porque esta decodificación es tan trabajosa que tienen que ir letra por letra haciendo el sonido por el sonido, que obviamente les lleva atención, memoria, voluntad, ganas, todo, y termina ahí, en llegar a decodificar. Ahora, cuando logran un poco automatizar esto, pueden llegar a la comprensión. Quizás no en la primera lectura, quizás en la primera lectura lo que hagan, yo les digo a los chicos, abren el cajoncito de la memoria y sacan lo que yo sé del tema, en la primera lectura, no lo que el texto me está aportando, lo que yo sé del tema. A ver, el delfín. Leo el delfín y yo ya abro de mi memoria y traigo de mi memoria a largo plazo acá, a la memoria corta de trabajo, todo lo que yo sé del delfín. Entonces eso me ayuda a ir leyendo y algo entendiendo del texto. Ahora, lo que el texto específicamente me dice y me aporta de nuevo, quizás en la segunda o en la tercera lectura lo llegue a comprender. Pero lo llego a comprender porque tengo buena inteligencia, porque tengo un buen manejo del lenguaje, porque sé inferir. Porque leer no es solo decodificar. Entonces, puede que también traiga problemas en la comprensión lectora, pero no siempre. Y puede que tenga problemas en incrementar el vocabulario. Y esto se llama efecto Mateo, que me parece que está en una diapositiva más adelante. ¿Por qué? Porque los chicos con dislexia, obviamente que leer no les reporta mucho placer. Es como si nos pusiéramos a agarrar qué sé yo, ni alemán, digo, y empecemos a decodificar en alemán. Es una tarea sumamente ardua, sumamente monótona, porque no accedemos a lo semántico, no accedemos al significado. Entonces, al tercer o cuarto renglón, quedó ahí. Distinto es el que puede leer, acceder a conocimientos, acceder al mundo literario desde la lectura. Entonces hay chicos que dejan de leer y nosotros entre los 8 y los 10 años incrementamos, a partir de los 8 a los 10 años, incrementamos nuestro vocabulario con la lectura. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Si yo tendría que haber dado esta charla por escrito, no hablaría tan chabacano como estoy hablando. Uno en el lenguaje oral habla de una manera y en el lenguaje escrito incluye otras palabras. Lo mismo es cuando uno lee. Entonces uno cuando va leyendo va incorporando nuevo vocabulario. Si estos niños dejan de leer, carencia de experiencia literaria, dejan de incrementarse su vocabulario. Entonces a esta dislexia le agregamos que no incrementan su vocabulario y también empieza a tener eso un impacto en lo escolar. Me adelanto, ¿cómo se subsana esto, docentes del nivel de lengua y literatura? Con audiolibros, no diciéndole no leas, o no, vos vamos a trabajar con una novela, vos no la leas. O vos no vas a hacer esto, te voy a hacer otra cosa, que realmente lo hacen desde la buena voluntad y desde el querer ayudarlo, porque saben que leer es tortuoso para ellos. Pero les estamos negando primero el mundo a la literatura, que es una cosa fantástica en todo sentido, la imaginación, la fantasía, la empatía que tenemos con los personajes, el redescubrirnos un montón de cuestiones nuestras en esos personajes. Entonces, no es no leer, y aparte le estamos negando el incremento del vocabulario, es que le lea otro, o es que lo lean en los audiolibros, o es que le leo yo un capítulo y que él intente leer el otro, o es que yo le leo primero el capítulo y él después lo vuelve a leer, entonces ya con lo que escucharon de mi lectura ya les sirve de base para mejorar un poco su lectura. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahora? Marce, vos hiciste mención de una película. Y acá Luna pregunta, dice, ¿el nene tiene problema con los números también? ¿Esto tiene que ver con la dislexia o tiene que ver con las letras? Bien, la dislexia es la dificultad para leer.
La disgrafía es la dificultad para escribir, la discalculia es la dificultad con los números. Ahora, los tres están dentro de trastornos específicos de aprendizaje, porque justamente, vuelvo a esto, este cerebro tuvo que tunearse para estas cuestiones que inventó la cultura y ocupa distintas partecitas, distintos lugares del cerebro, no uno, muchos lugares del cerebro, que hacen toda una cadena que llegan a que yo logre esta habilidad. En esos eslabones hay algunos que son comunes al número y a la letra, hay unos que son comunes a la dislexia y a la discalculia. Obviamente que la dislexia y la disgrafía están recontra unidos, porque así como yo decodifico para leer, tengo que descodificar para escribir. Hay mucha comorbilidad, que es la aparición de los dos trastornos a la vez. Por eso, bueno, en el próximo encuentro vamos a hablar de discalculia, ¿no? Pero, y a la vez hay algunas cuestiones de dislexia, no estoy hablando de discalculia, que obviamente se transfieren o se evidencian en el área de matemáticas, que ahora lo vamos a ver también. Pero básicamente, ya dislexia está como un subítem del apartado trastornos de aprendizaje. Porque hay tanta comorbilidad, hay tanta aparición conjunta de dislexia con disgrafía, de dislexia con discalculia, que ya se los ubica dentro del mismo, del mismo rango, ¿se entiende? Y a nosotras las psicopedagogas, porque la dislexia, a pesar de que digo que se empezó a hablar mucho y está en boga y qué sé yo, pero por otro lado que no se sabe tanto, pero es es el trastorno del que más se ha estudiado, hace mucho tiempo. Hay bibliografía de dislexia de hace 130 años, hay mucho caudal de bibliografía de dislexia, y por ejemplo de discalculia no tanto. A nosotras como profesionales, cuando hacemos una detección de dislexia, tenemos que también evaluar dislexia y disgrafía y discalculia, sabiendo que puede haber mucha comorbilidad entre eso. Y aprovecho a decir esto que también surgió, el tema de trastorno de déficit atencional, que es otro trastorno que aparece también a la par, que también ocupa algunos de estos engranajes que nosotros necesitamos para leer, pero es un trastorno aparte, es un trastorno específico de atención. Trastorno de... bueno, es trastorno de déficit atencional, no me salía el nombre. Trastorno de déficit atencional que puede estar con hiperactividad o no. Hay mucha comorbilidad, hay mucha frecuencia de aparición de ambos trastornos a la par. Como psicopedagogas, a los profesionales que están en el tema, lo que tienen que terminar siempre de dilucidar, si hay cuestiones atencionales a la par, es si es consecuencia, si es causa o si están los dos a la vez. ¿Por qué puede ser consecuencia? ¿Por qué puede ser causa de la dislexia? Porque un chico que en esta educación sistemática que yo requiero para aprender, picotea todo el tiempo y no sostiene su atención, obviamente que lleva a tener un problema en el proceso de alfabetización. No es causa de la dislexia, sino causa de un proceso de alfabetización más lento. Al revés, la dislexia es tanto lo que les insume, los recursos cognitivos que le insume decodificar, el deletrear, el poder leer, que obviamente le afecta la atención, porque tienen que poner tanta atención en esto que se diluye la atención en lo otro. Y puede ser que puede estar, por un lado, que haya trastorno de déficit atencional y que tenga como consecuencia problemas en los procesos de aprendizaje, de la lectoescritura. Por otro lado, que sea una dislexia que haga que el nene se distraiga cuando tenga que leer y escribir. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Si dibuja, si está 3 horas haciendo un rompecabezas y no se para y anda de un lado al otro, pero sí se distrae cuando tiene que hacer la tarea, estamos hablando de dislexia. ¿Está? O que haya los dos a la par. ¿Se entendió? ¿Sí? Sigo.
¿Cómo hacemos para diferenciar las tres y trabajarlas? Como docentes es detectar, y como docentes vuelvo a esto, es pensar que no todo es porque no quiere o es irresponsable o no hace la tarea o no estudió. Puede que sea porque le cuesta. Ya con eso, con pensar que puede que sea porque le cuesta leer o escribir, puede que sea porque le cuesta transmitirme esto que estudió y que yo veo que él levanta la mano en clase y después en la prueba le fue mal, no siempre es que en la prueba le fue mal porque no estudió en casa, puede ser que en la prueba le fue mal porque lo tenía que transmitir por escrito. Entonces, ya ahí es un montón. Y después empezar a hacer adecuaciones, que ya la vamos a charlar, no me quiero demorar mucho, esto, ya vamos a llegar a Alicia. Empezar a hacer adecuaciones y si funcionan, seguirlas sin esperar un diagnóstico. Lo ideal es un diagnóstico, porque el diagnóstico, yo les digo a los papás, es encontrar el traje o darse cuenta qué traje se pone todos los días el chico para aprender. Encontramos qué le queda bien, en dónde le aprieta más, cómo tiene que hacer para hacerlo mejor de una manera y no hacerlo de la otra. Es lo ideal. Ahora, la realidad es que tenemos un sistema de salud que no incluye los trastornos de aprendizaje, porque el hospital, el SAM, con los sistemas de salud, no llegan a poder trabajar con los trastornos de aprendizaje. Y por otro lado, tenemos este chico que la está padeciendo, entonces pensemos en hacer las adecuaciones y si vemos que mejora, sostengamos, sigamos insistiendo en que si es posible lleguen a un diagnóstico, pero si no, no nos quedemos en la queja. Sigo. Entonces, es innata, es crónica, es hereditaria, el 40% de los hermanos la padece, el 27 o entre el 49 y el 27% de los padres. Entonces ahí tenemos un gran predictor. Ahí tenemos que si sabemos que su hermano tiene, no digo, mira, él también va a tener dislexia, pero sí digo, pensemos que también puede tenerlo, empecemos con las adecuaciones. Y desde los papás, si saben que su hermano tiene dislexia, ya empecemos con las consultas tempranas, porque cuanto más temprano hagamos la consulta, menos mochilas emocionales le vamos a sumar. Porque obviamente que un chico que todos los días, 5 veces a la semana, se enfrenta 4 horas o 4 horas y media a la escuela, y en las cuales, como un chico inteligente, se da cuenta que no está cubriendo las expectativas que ponen en él, obviamente que van a aparecer cuestiones emocionales. Obviamente que va a aparecer, en el mejor de los casos, que se evada, que sea el que se sienta último y alcance a hacer lo que pueda y quiera terminarlo en casa, o que se haga el payaso, porque va a ser mejor que sea payaso y no que sea el burro en la clase, o que al sentirse agredido por este sistema educativo que no está pudiendo ayudarlo como él necesita, empiece a agredir, aunque se deprima. Entonces, cuanto más tempranamente hagamos hagamos la consulta, más rápido va mucho mejor, mucho mejor desde lo cognitivo va a mejorar y mucho mejor desde la autoestima. Yo me perdí porque me mandé a leer el chat, no lo voy a leer más, díganmelo ustedes porque ahí me pierdo cuando hablo. Bien, sigo. ¿Qué sabemos que no es? No es algo causado por la propuesta educativa. Es intrínseco, es orgánico. No es una enfermedad, no es una cuestión emocional. Sí, esto que yo les decía, después se suman cuestiones emocionales. Pero no es que el chico tiene dislexia porque nació su hermanito, o porque se murió su abuelo, o porque es el hijo del medio, o porque la mamá está embarazada. Porque volvemos, es específico. Un chico que está pasando por una cuestión emocional lo afecta en todas las áreas. No es que no le sale leer nomás, se deprime y queda mal en todo. No es algo pasajero, es crónico, este cerebro está configurado de fábrica, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de que lo veamos en las distintas etapas, porque vamos a ver que en las distintas etapas no vamos a ver quizás a un chico que no comprende lo que lee,
Me van a decir, no, pero él lee y comprende. Sí, pero si vos ves todo el tiempo que le lleva y lo comparás con el grupo, le lleva 3 o 4 veces más leer. Entonces eso obviamente que requiere una adecuación áulica urgente, porque si a este chico le lleva 20 minutos y a sus compañeros le llevó 5, corren desventaja cuando podría mejorar un montón solamente con una cuestión de darle el texto antes y que lo lleve ya leído. Y no solo se puede detectar cuando omiten letras o escriben en espejo. La escritura en espejo no es un síntoma de dislexia, es una etapa del proceso de alfabetización. Y después lo mejoran. ¿Sí? Entonces, como la lectura, ustedes párenme cuando les parezca, yo sigo porque sé que estamos atrasados. Como la lectura es un proceso que no es solo decodificación, que es ahí donde los chicos con dislexia tienen dificultades y que lo sostienen a lo largo de toda su vida. Pero es un proceso en el que yo voy construyendo ese significado desde mis conocimientos previos, por eso es que digo que pueden llegar a comprender. Es activo, por eso esto de trabajar mucho lo metacognitivo, a ver qué es lo que no entiendo, por qué no lo entiendo. Esto ayuda mucho en la secundaria. A ver, freno, pienso, ¿por qué no lo entiendo? ¿Es porque no entendí una palabra? ¿Es porque lo leí y no alcancé a entender y si lo vuelvo a leer lo entiendo? Activo, estratégico. ¿Es porque no entiendo nada del tema de termodinámica, entonces por más que lo lea 40 veces no lo voy a entender? Entonces, esto es un proceso en el cual están implicadas tantas habilidades que si solamente lo que está afectada es la decodificación, vamos a encontrar el modo de que lleguen a leer y comprender, que es la función de la lectura, comprender. Entonces, en un primer momento, y esto es para las docentes de primaria y para por eso pregunté a ver que si lo pasaba rápido, y si hay de preescolar, de preprimaria. ¿Qué implica leer en un primer momento? ¿Qué es leer? Leer es decodificar. Ustedes me van a decir, no, leer no es solamente decodificar. Leer es decodificar. Nosotros una vez que decodificamos no podemos hacer otra cosa cuando nos encontramos con una palabra. Decodificarla. Ahora, ¿para qué leemos? Para comprender. Ahora sí, en eso vamos a estar todos de acuerdo. Pero para leer tenemos que decodificar. Esa es la única actividad que nosotros tenemos que decodificar. Para decodificar, ¿qué necesitamos? Que a todo este continuo, que yo lo voy diciendo como un todo cuando hablo, sepamos que está formado por partecitas. Por partecitas palabras, por partecitas sílabas, por partecitas letras, fonemas, por partecitas sonidos. Y que a esas partecitas les corresponde un dibujito que es una letra, grafema. Eso es decodificar. Entonces, ahí es donde, esperen que no quiero que lean eso, ahí es donde empieza esta dificultad, que sabíamos que son, que ese puentecito entre la conciencia fonológica y el principio alfabético era lo que estaba afectado. Y volvemos a este cerebro que se tiene que reciclar y que tunear para enfrentarse a la lectura. ¿Qué ocupa parte del lenguaje? Parte del lenguaje oral, que se basa en el lenguaje oral. Entonces ya, si sabíamos que es un cerebro que viene con una configuración distinta, va a haber un montón de alertas antes de que se enfrente a la lectoescritura. Es decir, un chico de 4 años ya nos vamos a encontrar con alertas sin decir tiene dislexia, porque va a decir, Marcia, la dislexia es un trastorno de lectura y todavía no se enfrentó. Pero sí vamos a poder estar pensando, sumándole eso a la heredabilidad, vamos a estar pensando en que puede ser que tenga más adelante, o que no más adelante, que siga desarrollando una dislexia y podemos intervenir ya. Y bueno, ustedes no saben la diferencia que hay en intervenir en un chico de 5 años, en un chico de 10 que ya viene con toda una carga emocional y con un montón de engranajes en el cerebro difíciles de desengranar. ¿Soy clara? ¿Sí?
Entonces, los síntomas relacionados con el lenguaje oral, en todas las edades tienen dificultades en el lenguaje, pero no estoy diciendo que los chicos que les cuesta de pronunciar la R tengan dislexia, sino que van a tener dificultades en nominar palabras, saben qué son, pero no les sale el nombre de esa palabra. Van a tener dificultades en encontrar la palabra justa que quiero decir, van a tener dificultades en lo fonológico del lenguaje oral. Y lo fonológico del lenguaje oral es poner los sonidos en el orden correspondiente. Y entonces dicen mesilla en vez de melliza, lapicera en vez de lapicera. Entonces ustedes ven cómo articulan bien todas las partes de esa palabra, pero las dicen de distinta manera, en distinto orden, que es después lo que se traslada en la lectura. ¿Sí? A los 4 años, esto, dificultades para los nombres de los colores, para nombrar correctamente a las personas. Se encuentran las mamás en el súper y dicen, ay, se encuentran, ella va con tu hijo, y el nene le dice, ay, sí, ¿cómo se llama? La de trencitas, no se sabe, que se llama María, Mía, como sea. Dificultades para nombrar correctamente colores, animales, objetos. A los 5 años, dificultades para pronunciar algunas palabras parecidas. A ver, bueno, no se me ocurre, pero fundamentalmente la P y la T las sustituyen, que es después lo que justamente pasan al lenguaje oral. Confunden conceptos opuestos. ¿Ven cómo dentro del lenguaje oral ya hay indicadores? Indicadores entonces, sí. No, que en función de lo que pusiste, Paola pregunta que cómo pueden hacer con aquellos alumnos que llegan a la secundaria con esas dificultades y que nunca fueron diagnosticados. Vamos, las dos cosas que digo. Lo ideal es que lleguen a hacerse un diagnóstico, porque en diagnóstico volvemos, no todo es dislexia, y podemos entonces en un diagnóstico se sabe el perfil cognitivo, se sabe con qué herramientas cuenta para aprender y cuáles son sus desafíos o sus dificultades. Los pacientes que llegan a un diagnóstico, que me dice la mamá, no logra escribir, yo no le tomo un glyphing o un test de lectoescritura y le digo, sí, está más lento en la lectura y en la escritura. El perfil cognitivo te cuenta cómo está su lenguaje, cómo está su inteligencia, cómo está su memoria, cómo está su atención. Entonces, en ese perfil, cómo está su razonamiento perceptivo, vos le podés hacer esa evolución y decir, aprendés mejor de esta manera, memorizás mejor de esta manera, apelá esto porque no, escribí esto porque no te sale, hacé un icono del dibujito porque no te sale de otra manera. Entonces, lo ideal es un diagnóstico. Ahora, la realidad es que hay un montón de personas que no pueden acceder a un diagnóstico por cuestiones económicas, porque por cuestiones de las obras sociales que ahora están en un desastre y están cortadas, o las profesionales no atendemos por obras sociales. Entonces, la realidad es esa. Lo bueno es saber qué es la dislexia y cómo pueden ser sus síntomas para actuar como sí, como docente. Sin decirle, mira, tenés dislexia, porque no lo podés decir, pero sí podés decir, ay, pruebo, si yo le tomo oral, respondió mejor. Entonces en la prueba, si quiere hacerla escrita, la hace escrita, y si no le repregunto a ver si lo mejora desde el oral, o si no lo saco y le tomo directamente oral. Entonces, si yo parto de la base de que puede haber un trastorno que es específico de la lectura, que no es causa de las ganas de él o de querer traerlo al aula, sino que él lo trae de fábrica y no tiene la culpa, si puedo empezar a pensar en todo eso, es un montón ya para ver cómo lo puedo ayudar. Déjenme que llegue a la secundaria, a ver si encontramos estrategias. ¿Quieren? ¿Sí? En los primeros años de escolaridad, acá es donde sí aparecen muchas de estas dificultades que son las que más asociamos a dislexia. Sustituciones, omisiones, inversiones, agrega letras, separa mal las palabras, la junta,
dificultades en los días de la semana, dificultades en todo lo que es secuencia, en los meses del año, en las tablas. Esta lectura es tan trabajosa, es tan titubeante, es tan lenta que es poco fluida y no llego a comprender. Quieren leer al ritmo de sus compañeros, entonces van anticipando y anticipan cualquier cosa. Ignoran los signos de puntuación porque su énfasis está puesto en lo que van decodificando. Aparte, nosotros puntuamos bien porque vamos comprendiendo lo que vamos leyendo. Piensen que si ustedes no van, ahora piensen en situaciones de ustedes, cuando no van comprendiendo muchas veces ponen más los signos de puntuación, porque justamente la puntuación, la prosodia, el ritmo, hace que uno pueda, llegue a comprenda por esto. Y aparecen cuestiones de conducta, aparece desinteresado, cansado, evasivo, nervioso, comete muchos errores de ortografía. No les voy a mostrar los ejemplos, lamento, pero porque tengo miedo que se me vayan y quiero que lleguemos a la secundaria. Podríamos estar todo un día entero hablando de un montón de cosas de dislexia. La idea es que ustedes se vayan con la fascinación de seguir aprendiendo. Recuerden cómo empecé. Que les deje ese granito de interés, ya te doy por satisfecha. Imagínense que dislexia es una materia que doy un semestre, un cuatrimestre entero con 3 horas de cátedra. Entonces, bueno, lo que quiero es que a ustedes les quede esto, les quede este interés y este pensar distinto. Ya con esto estoy hecha. En los grados intermedios sigue conservando esas dificultades en la automatización, en la decodificación, sustituye, omite, sigue habiendo esto, sigue habiendo malas anticipaciones, mal ritmo lector. Su lectura es monocorde, vuelvo a esto, está puesto su énfasis en decodificar y no puede tener prosodia. Y empieza a poder tener comprensión lectora después de varias lecturas. Sigue habiendo errores ortográficos, muchas dificultades en la escritura al dictado, porque estas mismas dificultades en la decodificación las presenta para escribir. Entonces ustedes piensen en esto, el docente está dictando y nosotros vamos sosteniendo en nuestra memoria operativa lo que el docente va dictando y a la vez tenemos la otra atención dividida en por dónde vamos escribiendo nosotros. En estos chicos tienen que ir prestando atención en la decodificación de lo que vamos escribiendo. Yo los invito a que ustedes empiecen a pensar en lo que van escribiendo letra por letra. Es una tortura. Le cuestan las secuencias, le cuestan las instrucciones verbales, dobles, tienen problemas acerca del tiempo, ¿sí? Todo lo secuencial les cuesta. No logra escribir pensamientos, no logra organizarlos, porque vuelvo a insistir, su problema está en la decodificación. Piensen ustedes si tuvieran que escribir, que organizar un pensamiento en otro idioma que tiene otro alfabeto. Todo lo que a ustedes les llevaría a esa decodificación que les insume todos esos recursos cognitivos que van en detrimento de lo que yo quiero expresar. Por eso vuelvo a lo que creo que era Alicia la que decía al principio, no sé si era Alicia, esto de si es mejor tomarlo oral, sí, 10.000 veces. Bien. Entonces, ahora llego a la comprensión. Y llegué al nivel superior, y ahora voy a hablar más lento, nos vamos a distender, así hablamos un poco más de esto. La decodificación, vuelvo, nunca la logran de manera fluida. Nosotros leemos, ya no vamos decodificando cuando leemos, ya lo incorporamos a estas palabras a nuestro diccionario mental, entonces no vamos leyendo niveles. Nosotros vamos leyendo niveles superiores, porque ya eso lo pudimos incorporar a nuestro diccionario mental y vamos haciendo saltitos en las palabras y en base al contexto y en base a un montón de cuestiones, leemos la palabra entera. En ellos esto no se puede lograr porque es tan endeble esa decodificación que nunca pueden lograr ese diccionario mental de esa palabra. Entonces,
les lleva muchísimo más tiempo. Soy reiterativa, pero quiero que les quede claro. Esa lectura les lleva muchísimo más tiempo e interfiere en la concentración. Cuando yo voy leyendo, ellos tienen que ir sosteniendo la palabra que leyeron mal e incorporando a lo semántico de esto que yo iba leyendo y descartando lo que estaba mal para volver a ver lo que le estoy leyendo e incorporarlo si está bien y descartar si está mal. Y piensen toda la atención que tengo que tener y que así todos llegan muchos chicos a leer y comprender. Toda la motivación para sostener semejante proceso y toda la memoria para sostener semejante proceso. A la vez que todos esos recursos de lenguaje y de información, toda esa inteligencia que tengo que poner ahí. No logra planificar su tiempo, tiene malas estrategias, no logra organizarse en el espacio, con sus materiales de espacio, de trabajo, tiene dificultades en los métodos de estudio, porque muchas veces les resultaba, a muchos chicos les resulta escuchar en clases y en esa memoria podían sostener lo que iban dando. Ahora, en niveles superiores, con tanto caudal de contenidos, ya no les sirve solamente la memoria, tienen que referirse a la fuente, tienen que ir a donde está registrado. Y entonces vuelven a apelar a esa memoria que hasta ese momento les servía, cuando no se dan cuenta que lo que les sirve a ellos es la comprensión, y que fue así como ellos aprendieron realmente. Dificultades para comprender lo que lean, necesitan leerlo más de 2 veces, con conceptos abstractos, en nominaciones. Recuerden que desde salita de 4 estamos diciendo que le cuesta nominar, entonces que le cuesta que meten en la misma bolsa y cuando lo tienen que decir alto, bajo, por ahí cambian conceptos. Lo mismo le puede ser si tienen que decir intraespecíficas e interespecíficas, o lo mismo le puede pasar si tienen que decir, qué sé yo, bueno, adjetivo, sustantivo. ¿Sí? No porque no puedan determinar si es un sustantivo o es un adjetivo, sino porque el error está en nombrar la categoría. Inconvenientes para tomar apuntes de forma eficaz, ya expliqué esto del dictado y de ir escribiendo ellos. Piensen que ante el tomar apuntes es ir abstrayendo lo que me van diciendo e ir determinando qué es lo que yo escribo. Hasta ahí fantástico. El tema es que ahora tengo que escribirlo yo. Y entonces yo tengo que ir haciendo esa decodificación. Soné, entonces me perdí lo que sigan explicando, me perdí la explicación en sí y me perdí en qué iba anotando yo. Y siguen siendo numerosas las faltas de ortografía. La expresión escrita es pobre y es mejor el rendimiento oral. Siempre las sugerencias son que no les digan, a ver, escribí todo lo que sepas de, vuelvo con la Revolución Francesa, no sé por qué la tengo con eso hoy, sino que les ayuda mucho a ellos tener preguntas para que ellos respondan. Y no estoy hablando de preguntas literales, porque vuelvo, su nivel de pensamiento es adecuado. Lo que digo es que las preguntas lo organizan para ir pudiendo escribir y contar lo que tienen que decir. ¿Quieren decirme algo del chat? No, vamos bien, Marce. ¿Vamos bien? Vamos bien, lo que están mandando en el chat son información para los certificados y eso. Ah, bien, yo veo 35 acá. Bien, bien, bien. A ver si sí, Mariela. Sí, hola, buenas tardes. La verdad que excelente tu charla. Y en esto que estabas diciendo, lo que quería preguntarte es si tanto a los niños como a los adolescentes o los adultos, digamos, soy docente a nivel universitario, pero tengo un niño a nivel primario con dislexia, esto de presentarle las cosas, más allá de leerles, enseñarles a organizar mapas conceptuales o mapas mentales de lo que ellos van viendo y lo que necesitan ir aprendiendo como una forma de ir resumiéndoles
los contenidos, porque claramente ellos pueden, o al menos mi experiencia me ha permitido que pueden comprender totalmente cuando uno les va leyendo y les va enseñando esto de los mapas mentales, no armar resúmenes, porque yo veo que, por ejemplo, el resumen les cuesta mucho la redacción, pero por ahí esto de armar mapas los organiza mejor y les ayuda a poder poner en la oralidad esto que ellos están aprendiendo. ¿Es una buena estrategia o le estoy exigiendo demasiado? Esa es la pregunta. ¿Qué edad tiene? Mi niño tiene en este momento 10 años. Bien, es una buena estrategia acompañada todavía, andamiada. Sí, estoy comenzando a trabajar en eso porque veo que lo ayuda, pero no estoy convencida si no lo estoy complicando más. No, pensemos esto. Pensemos que bueno, yo siempre comento esto, en todas mis agendas, en la primera página, transcribo una frase de Sócrates que dice: el día que el hombre inventó la escritura, el olvido se instalará en sus almas. ¿Por qué? Porque la escritura nos sirve para registrar. Entonces, si nosotros no nos valemos de la escritura, tenemos que apelar a la memoria, solamente a la memoria. Entonces, eso de apelar a la memoria, hay años en los que les sirve y después ante el caudal de contenidos les resulta ineficiente. Entonces, tenemos que enseñarle alguna forma de registrar algo de esto que me están contando y lo estoy comprendiendo. Entonces, una forma de registrar en chicos que son inteligentes, hacen buenas inferencias, hacen buenas abstracciones, es el cuadro conceptual. Que por ahí el cuadro conceptual puede tener o la palabra que yo quiero que fije y que yo sé que tiene dificultades en nominación, o el dibujo, el icono, para que ellos se acuerden. ¿Soy clara? Sí. Es un poco lo que estoy tratando de enseñarle, entonces como que voy por el buen camino, diríamos, tratar de trabajar de esa manera. El problema es que les decimos que no escriban, no les decimos, se cree que lo ideal es que no escriban, y les estamos negando le estamos exigiendo mucho a su memoria, porque nosotros escribimos para no tener que tenerlo en la memoria, de ahí lo que dice Sócrates. Entonces, algo que dejen un registro de algo para que ellos puedan apelar a eso. Y desde eso, que es un disparador, recuerdan toda la historia y toda la idea, porque obviamente hacer resumen es un montón para él. Sí, yo veo la dificultad con él a esta edad, y me ha pasado con alumnos en la universidad, que hemos encontrado de manera intuitiva formas también de ir ayudándolo o acompañándolo, porque me he encontrado con excelentes alumnos en la universidad con dislexia y realmente, pero bueno, ya es otro nivel, pero con mi chiquito me pasa eso, estoy aprendiendo junto con él, acompañando, digamos, más allá de todo, y por ahí van surgiendo esas dudas. Y otra cosa, y que parece que hago autobandera, pero no es así, la necesidad de un diagnóstico. Porque cuando vos tenés el diagnóstico, no es ¿no? Vos también sabés cuáles son sus mejores herramientas para hacer un resumen. Si es un chico que en esa inteligencia normal y en todo lo normal, pero que un poco le cuesta inferir, por ahí tampoco podés hacer un cuadro. Claro. ¿No? Pero que ves que ese chico tiene mucha memoria visual, es mejor hacer un icono, un dibujo. Entonces, de ahí a esto quiero llegar. Cuando me dicen hay grados de dislexia, hay tipos de dislexia, hay personas con dislexia, y cada uno tiene su perfil y cada uno lo enfrenta y puede mejorar en base a su perfil cognitivo. Hola, Jorgelina. Hola. Ya te había visto. ¿Vos querías decir algo? No, te quería te escucho mal. ¿Te escucha? Sacate el auricular, me parece que es el auricular. ¿Ahora? Sí, mejor. Ahora me
Mm, No. decía, No se escucha bien. No, no se escucha bien. Acá hay algunas preguntas, mientras tanto ella acomoda, te voy leyendo, Marce. Dice, Dale. se ha mencionado que existen dificultades de dislexia que se presentan en el área de matemática. ¿Podría retomar eso? Creo que eso lo va a retomar en la próxima charla, ¿no? En realidad lo tendría que tomar ahora porque es de dislexia, pero lo tomo en la próxima charla, así podemos hacer la diferencia entre los síntomas de dislexia en el área de matemáticas y la discalculia. ¿Les Había parece? Ahí lo sumo a la próxima charla entonces. Claro, y ahí ya los tenemos en la próxima. Había otra, pero ahora no la estoy encontrando, de una profe. No sé si alguna de las chicas la ve. Bueno, cuando la encuentre te digo. De una profe Jorge, de a ver matemática si que se... preguntaba algo. A ver, Jorge, si se te escucha. A ver si... Acá la encontré, no la escuchamos. Dicen conceptos abstractos presentados de manera oral. ¿También tienen dificultades? ¿Qué tipos de registros los pueden ayudar? ¿Esquemas, dibujos? Sí, esto da para hablar un montón. El tema es que los chicos con dislexia trabajan mejor con su hemisferio derecho. Con su hemisferio derecho muchas veces, nosotros, un montón tengo para hablar. Nosotros cuando nacemos con el cerebro simétrico. Y después, en la medida en que desarrollamos lenguaje, se va desarrollando mucho más el hemisferio izquierdo que el derecho. En las personas con dislexia es muy factible que permanezca esa asimetría o que sea más todavía el hemisferio derecho. Yo en muchas charlas muestro que para que ustedes vean que es fantástico tener muy bien desarrollado el hemisferio derecho, porque justamente es la imaginación, la fantasía, el poder ver las cosas desde lo global, no desde lo secuencial, que es de donde más dificultades presentan los chicos con dislexia, y es justamente lo que nos permitió a la humanidad tener grandes genios que vieron las cosas desde otro lugar, justamente desde esa fantasía, desde esa creatividad, como pensar que Walt Disney tenía dislexia y fue un cambio total acerca de lo que hizo, que Steve Jobs también fue un cambio total. Entonces, ¿a qué voy con eso? Ay, ya me perdí. Que las personas con dislexia tienen más desarrollado el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es lo global, es lo visual. El hemisferio izquierdo es el lenguaje, es lo secuencial. Entonces, lo abstracto no le puedo poner el dibujito que lo podría poner desde el hemisferio derecho. Yo pienso en un gato y pienso en el gato en el dibujito y puedo hacer el cuadro que me decía Mariela, que puedo hacerlo desde el dibujito. Ahora, si yo tengo que hacer un dibujito de poder, Estado y nación, estamos al horno, porque realmente nuestra representación mental es muy parecida. Entonces, ¿cómo hago para términos abstractos encontrar esa representación visual? Ayuda mucho buscarle algo, un icono, una representación desde lo visual. Pero cuesta a estos chicos, por más que se lo digamos, no es que le cuesta leer Nación, sí, le cuesta leer Nación, pero la leyeron y ya está. No es que le cuesta por leer, sino que le cuesta el término en sí por ser abstracto. No sé si se entendió. Sí, sí. ¿Querés probar, Jorgelina, a ver si te escuchamos ahora? ¿Querés escribirla en el chat? Porque no te escuchamos. Dale, escribilo. Porque no te escuchamos, no hay caso. Bueno, no sé cuánto tiempo más tengo, pero ¿les puedo hacer escuchar un pedacito de este ejemplo que lo pongo en todas las charlas o estamos mal? No, ponelo, Marce. ponelo. A ver, pongo... Mientras Jorgelina nos escribe. No, vale. Saliste de modo presentación, Marcela. Sí, sí, ya sé.
porque no lo puedo poner desde la pantalla general. A ver si se escucha. Los ¿Escuchan? esquimales, el medio más Perfecto. natural en que viven el pueblo esquimal es uno de los más duros de la tierra. No conocen la estación cálida. El sol no luce durante los 9 o 10 largos meses de... Bien. Les cuento. Esto es una grabación que tengo desde hace un montón. Estoy compartiendo de nuevo, ¿cierto? Es Francisco, que ahora está por recibirse de diseñador gráfico. Esto era en 6º grado. Es muy icónico, muy gráfico de lo que pasa con los chicos con dislexia. ¿Vieron cómo omite, sustituye, lee una palabra por la otra? Es sumamente tortuoso y trabajoso. Nosotros nos aburrimos de escucharlo, mi cielo, y leyó 3 renglones. Imagínense en un texto de 6º grado, todo lo que le insume leer. Por ahí se escucha que hace... porque le temblaban las manos, todo lo que le ocasiona a él leer. Y por otro lado tenemos que está en 3º o 4º, ya le perdí la cuenta, de diseño gráfico. ¿Sí? Yo quería mostrarles cómo leen, porque muchas veces los docentes no los hacen leer en voz fuerte, a esta altura ya, en la secundaria. Y no se dan cuenta de todo esto que implica leer para ellos, ¿no? No digo que los hagan leer en voz fuerte, pero lo que sí digo en voz alta. Lo que sí digo es que esto es muy gráfico de la manera en que ellos leen y todos los recursos que ellos tienen que poner. Francisco, fíjense que no podía tener prosodia, no seguía los signos, no leía bien con los acentos, el tema de la tildación, sustituía no, entonces todo eso lo tenía que ir acomodando en su cabeza, en su mente. Realmente hizo un trabajo gigantesco. Bien. ¿Escribiste, Jorge? No, no escribió. Está en eso. Bueno, entonces, los lectores disléxicos, las personas con dislexia son crónicas, toda la vida tienen dislexia. Entonces, en lo que vamos a ver ya en las etapas superiores es que les insume más tiempo y la ortografía. Acá preguntan si hacerlos leer en voz alta es beneficioso. Si ellos no quieren, no. Claro. Claro. Hay chicos que quieren, porque quieren sentirse que se les da la misma oportunidad que al grupo. Y hay grupos que... y acá, mientras vos que están tomás un poquito de agua, si contentos, querés. hay chicos que están contentos de que los hagan leer y hay grupos que saben y esperan y que está fantástico que eso se naturalice. Hay chicos que no quieren evidenciarse. Hay estos chicos que quieren leer, está bueno que el docente les dé el texto antes y les diga, Francis, vos vas a leer el primer párrafo.
Entonces lo leen 2 o 3 veces y ellos llegan al aula y se sienten empoderados de poder leerlo. Si ellos quieren, si ellos no quieren, no. Bueno, Jorgelina escribió que como mamá me gustaría destacar que es importantísimo que los docentes conozcan sobre la condición para poder acompañar la mirada desde vos, podés, de una docente, cambió la vida de mi nene y lo motivó a aprender. El diagnóstico, dice Jorgelina, te marca el camino. Sí, justamente. Bueno, la docente que hizo 2.500 cursos sigue estando en este curso. Entonces, vuelvo a esto. Yo quiero que sean conscientes que pueden cambiar el proyecto de vida desde un chico. El poder acompañar el aprendizaje, instarlos, incentivarlos, puede cambiar el proyecto de vida de un chico. Tengo 10.000 ejemplos que les podría dar, como el intervenir justamente hace que sean, no digo otra persona, pero que se sientan mucho mejor, mucho más exitosos y que puedan llegar a cumplir con lo que ellos quieren, con el proyecto de vida que ellos tienen. Bueno, se nos y por último acá dice Ezequiel, ¿qué pasa si se frustran si los corregís cuando lees? No, en realidad, como docentes hay que tener en claro cuál es el objetivo de mi actividad. Si el objetivo de mi actividad, voy a seguir con el ejemplo, es que sepan la Revolución Francesa, no me importa ni que lo lea en voz alta, lo que me importa es que sepa la Revolución Francesa, ni que lo lea él. Puede meter en una app de la computadora y que se lo lea la computadora, se lo puede leer la mamá y dejárselo grabado en un celular, y que él lo escuche cuando pueda. Puede estar en un grupo que se lo lea un compañero, es decir, no necesito yo para poder enseñar y para poder asegurarme que este chico aprendió, que sea a través de su lectura, de su escritura. Puedo saltear y puedo poder pasar por alto esta lectura y esta escritura. Ahora, puntualmente, en el área de lengua hay un contenido que es que lean. Bueno, ahí voy a tener que saber yo qué es lo que puedo esperar de este nene que tiene esta dificultad. Vuelvo yo a esto. A mí no se me ocurriría pedirle a una persona con anteojos, sacarle los anteojos, sentar la última y decirle, lee el pizarrón bien. Porque primero que no creo que tenga anteojos por culpa de él. No creo que sea algo que él lo pueda manejar y que lo quiera hacer así. Entonces, a la medida que nosotros naturalicemos que hay una condición que hace que estos chicos lean y escriban distinto, vamos a poder, y que tengamos en claro que es específico, vamos a poder pasar por arriba la lectura y la escritura en un montón de contenidos que nosotros damos. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Sí? Sugerencias recontra generales. Prestar atención a la fuente de los textos, al interlineado, al tamaño. Tienen dificultades en la decodificación. Si nosotros les damos una fotocopia toda horrible, negra, que no se ve nada, o que tiene justamente la parte del medio porque es un librote gigantesco y le sale tapado. Si la letra es espantosa, yo tengo Power hecho con letras espantosas y que no terminan de darse cuenta si es una A, una E, una C, tras que tienen dificultades en esto. Si el interlineado es muy juntito y les cuesta bajar, ¿cómo se dice? Justificar los párrafos, porque justamente cuando voy leyendo y termina el párrafo, a mí me da la idea, si yo lo veo ahí, que terminó esa parte del tema y me voy a ir a otro tema, de ese mismo tema pero un subtema. Si yo tengo todo justificadito no me ayuda a eso, ¿se entiende? Darle los textos antes, sabemos que le cuesta leer. Si yo lo que quiero es que él después trabaje en un cuestionario acerca de ese texto, darle el texto antes y yo lo hago trabajar en lo que quiero después del cuestionario. O darle más tiempo, asegurarme que comprendió la consigna escrita o el texto, oralizar lo más posible, permitirle el uso de la tecnología, ahora con el tema de las apps, el tema de los grabadores, el tema de mandarse un audio al WhatsApp y que después A ver, chicos, en la prueba va a entrar
este tema, este tema, este tema, este tema y este tema. Quizás los otros lo pudieron escribir rápido, quizás los otros se lo acuerdan y quizás él no. Él que puede agarrar el celular y se mande un audio él mismo que diga, en la prueba va a entrar esto, esto y esto. Que el docente chequee, que anote las tareas y los trabajos prácticos. Muchas veces no hace los trabajos prácticos no porque no los quiso hacer, sino porque esto del dictado, de la escritura le costó y no sabe que tiene un trabajo práctico para cuándo o qué entra. Que en las evaluaciones utilice estructuras parecidas a las dadas en clase, entonces eso ya le da puede anticipar mucho más lo que me van a tomar. ¿Hay algo más? ¿Alguna otra pregunta? Acá Cristian pregunta, ¿cuándo se produce esto en la lectura? ¿El sujeto comprende al final lo que leyó? Sí, según cada chico, ¿no? Por eso decía que en el principio de la alfabetización, ¿vieron cuando los chicos aprenden a leer? Que empiezan, supónganse, mate. Genial, dijiste mate, bárbaro, buenísimo. No, perdón, mate. Genial, te salió. ¿Qué dijiste? Pero, porque es tanto lo que están usando para esa decodificación que se perdió esa memoria operativa que había dicho ma y que había dicho te. En un principio de la decodificación, todos los recursos están puestos en la decodificación. No pueden llegar a la comprensión, ni de una palabra, ni de una oración, ni de un texto. Después que empiezan a lograr una mayor flexibilidad, a lograr mejores recursos hasta metacognitivos, hasta de funciones ejecutivas, el de, a ver, espérate, voy leyendo, no entiendo, freno, vuelvo a leer, ¿no? O voy leyendo, esta palabra no coincide con esto que estoy leyendo, empiezo de nuevo, empiezan a poder comprender. Siempre, seguramente no va a ser la primera lectura, y seguramente todo esto le insume mucho más tiempo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, ¿para qué es que queremos saber todo esto de dislexia? ¿Para qué? Bueno, me parece que hablé recontra rápido, espero que les hayan quedado algunos conceptos disparadores, vuelvo, que esto sea disparador para que ustedes sigan ansiosos de las neurociencias, sigan buscando caminos para ver cómo ayudan a sus alumnos, para que sigan buscando caminos para aprender a mejorar en su enseñanza. ¿Pero para qué? Vuelvo. ¿Para qué? Si es un trastorno específico, porque hay un montón de otras maneras de aprender, a pesar de este trastorno específico. ¿Para qué? Porque si es un trastorno de origen neurológico, sabemos que cuanto antes hagamos esta detección, mejor vamos a poder moldear este cerebro para que aprenda y menos cuestiones conductuales van a aparecer. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué esto? ¿Para qué? Fíjense cuando uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino siendo consciente de la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Entonces, si nosotros, por un lado, pensamos que decir dislexia es poner una etiqueta y es estigmatizar a este chico y no permitirle aprender de un montón de otras formas, estamos destinándolo a un destino triste, pobre. Y vuelvo a esto, como docentes y como profesionales somos artífices un poco de ese proyecto de vida, y muchas veces somos determinantes en ese proyecto de vida. Entonces, en la medida que nosotros sepamos acerca de la dislexia como de cualquier otro trastorno que atañe al aprendizaje si somos docentes, vamos a poder poner luz a este proceso y no fantaseando sobre la luz. Vuelvo a esto, no pensando
todos son disléxicos, sino justamente sabiendo qué es la dislexia, siendo consciente, y no quiero decir que la dislexia sea oscuridad, haciendo consciente esto que yo no sabía, la oscuridad es la ignorancia, esto que yo no sabía para poder ayudar a mejorar el destino de nuestros alumnos. Excelente, Marta. Se nos fue el tiempo. Muy rápido, muy corto. Está bien, nos deja pregunta. Y bueno, saber que todo lo que tiene que ver con disgrafía y discalculia, y que seguramente vamos a seguir retomando esto, el 19 de agosto Marcela va a volver a dar una charla más centrada en disgrafía y discalculia, ¿no? El 19 de agosto a las 16:30 como empezamos hoy. Igual le vamos a mandar la invitación y la información para que se puedan inscribir y demás, pero bueno, ya le vamos avisando que en agosto, el 19, vayan pensando porque Marcela va a continuar con esto. Ay, a mí me da pudor leer que excelente charla cuando me parece que hay tan poquito es tan poquito lo que dije. Hay tantas cosas que se pueden seguir aprendiendo, así que yo abierta a estos encuentros porque realmente asumo el compromiso y me pongo esa mochila de que tenemos que mejorar esto, tenemos que plantear otro proyecto para nuestros chicos. Marcela, perdón, sí. ¿puedo hacer una intervención? Sí. Déjame decirte que de mi parte quiero contarte, bueno, yo como puse en el chat, soy discapacitada motriz, tengo una parálisis cerebral de nacimiento y gracias a Dios, bueno, como no tengo afectado la parte intelectual y demás, desarrollé 2 carreras universitarias y si Dios quiere el año que viene voy por la 3ª, pero mucho a mí me sirve porque yo dije voy a ser docente de lengua, ya entré en el aula, así como me tocó a mí que no había docente que no entendiera, que yo no necesitaba maestra integradora, porque me puede pasar a mí no estar preparada y por eso estoy tratando, no puedo hacer tu materia en la FUC, la verdad, porque llegué tarde, pero por eso me emociona ver que gente piensa la discapacidad como yo, porque a veces parece que soy una loca, perdón, gritando esto que vos decías, que no es un estigma y que para muchos chicos lo que dice un docente, lo que hace un docente, la propuesta pedagógica marca un proyecto de vida, porque a mí realmente me pasó. Hoy estoy acá por una docente, que es mi docente de primer grado, la señorita Norma, que cuando le dije, terminé la facultad antes de ayer, se largó a llorar. Entonces, quiero agradecerte desde mi lado, que es el de la discapacidad, porque la verdad que hoy lo hablaba con un amigo de una agrupación en la que estamos tratando de formar una fundación. Son muy pocos los que pensamos así la discapacidad y tiene que ver también con una conciencia social. Sí, y vuelvo a esto, vos no negás que tenés dificultades motrices, es decir, hago este paralelismo, no negás a dónde está tu dificultad y sabes todas tus potencialidades. Esa es la idea. No sé si sé todas mis potencialidades, pero yo parto de, no me gusta que me digan capacidades diferentes, por ejemplo. Yo parto de esa diferencia, así como yo uso silla de ruedas, otro puede usar lente, porque considero que la diferencia es la base para incluir. Bueno, me alegra que te haya servido, que te haya gustado. Me encantó. Bueno, muchas gracias de verdad porque llena el alma saber que uno no está tan sola en esta lucha. Un abrazo. Igualmente. Bueno, Marce, como siempre, te agradecemos un montón, porque creo que con esto llenamos algo, ¿no? Al menos como vos decís, que a partir de esto uno se empieza a preguntar cosas y a averiguar cosas y a tratar de aprender cosas nuevas. Creo que
que aportás un montón. Vos decís, una charla es muy poco, pero bueno, al menos te prende de decir, voy a ver esto, voy a averiguar esto, voy a ver qué pasa. Y bueno, y uno con esto puede de algún modo mejorar su trabajo en el aula. Bueno, la verdad es que Poder- es un gusto, espero que les haya servido y que les haya servido como puntapié, que es la idea. No, es que aparte en neurociencias nunca podemos hablar de ningún conocimiento acabado. Entonces, el tema es generarnos desafíos y seguir aprendiendo. Gracias, Marcela. Bueno, chau chicos, chau a todos. Gracias. Chau, chau. Gracias a todos por compartir este espacio. Chau, Y a chau. todos, ¿no? por participar de la charla. Porque realmente si nosotros vemos el interés podemos continuar con este tipo de actividades y bueno, les agradecemos que un viernes a la tarde también se sumen a esto. Creo que eso muestra el interés de los docentes de capacitarse y de mejorar el trabajo en el aula, ¿no? Sí, eso es genial. Bueno. Para muchos el trabajo docente está desmerecido, pero creo que esto muestra el interés por estar mejor y hacer mejores las cosas. Bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y Chau, bueno, chau. nos vemos el 19.